Ahora son las 6 de la mañana con 59 minutos. Vamos a Guayaquil con el Procurador General del Estado, el doctor Javier Garecoa. Esta mañana en los estudios desde el Amazonas. Doctor Garecoa, gracias por estar aquí. Buenos días. Primero que nada, en el tema Oxy, en la decisión de la Corte de Londres, ya hay una decisión con respecto a qué hacer frente a ese fallo que es negativo para el Ecuador. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Efectivamente, tenemos ya un fallo. En cierta medida este fallo era algo previsto. Quiero decir que cuando yo me hice cargo de la Procuraduría, prácticamente lo que restaba era la sentencia, el fallo, que lamentablemente pues a nuestra manera de ver violentó una serie de principios jurídicos, porque el tema del fallo contra los jueces tributarios, es decir, contra el Estado como juez tributario, es un precedente negativo, no solo para Ecuador, sino para América Latina. Yo diría incluso que tiene una repercusión negativa en todo ámbito. Así me lo manifestó, por ejemplo, el Procurador General de la República de Argentina, quien, por supuesto, pues expresó también su extrañeza por esta decisión. Creo que es un mal trago para nosotros. Ahora, el Ecuador, según los procedimientos de las Cortes Internacionales, tiene que presentar su alegato hasta la primera semana de agosto. ¿Está lista ese alegato? Sí, hemos incluido el estudio que llevaba el procedimiento para que, por supuesto, presente la apelación. ¿Y qué vamos a decir en la apelación? Es básicamente lo que le estoy manifestando, ¿no? El tema de que no caben arbitrajes en torno a estos temas que son de exclusiva competencia de los estados. Imagine usted por un momento que cualquier estado en el mundo, ¿no?, que tiene la capacidad de establecer tributos y además de controlar y de juzgar a los que cometen infracciones fiscales, pues que pierde esa capacidad. Claro, es algo pero también hay otros instrumentos legales internacionales, ¿no? Convenciones, tratados, a los cuales los países deben someterse y no por ello pues se quedan sin soberanía. En el caso hay una empresa que dice tener un contrato, el contrato ha sido respetado, le han confiscado sus bienes, demanda. Es que de eso se trata justamente, ¿no? El proceso tributario no es un proceso confiscatorio, de ninguna manera, ¿no? Se trata justamente de que el Estado establece procedimientos y procesos para que, de carácter fiscal, fíjense usted, en el Ecuador también existe un tribunal fiscal, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de que si se produjese alguna arbitrariedad, pues el contribuyente, cualquiera, nacional o extranjero, pueda alegar y pueda presentar pues sus puntos de vista. Exactamente, lo mismo dice la OXY, hay que ir a instancias superiores que diriman una controversia. Pero mire, las instancias superiores para nosotros son las que están en nuestro país. Es decir, cada estado tiene sus propios procedimientos fiscales, administrativos y evidentemente también jurisdiccionales, ¿no? Y fíjese usted, es muy raro que usted pueda encontrar un juicio de esta naturaleza en el ámbito internacional. Generalmente son los propios estados los que se encargan de esto, ¿no? Ahora, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Doctor Garecoa, si el Ecuador no reconoce la jurisdicción de este Tribunal de Londres, ¿por qué es que vamos a continuar con el proceso judicial de apelación, Bueno, mire, yo creo que esa es una pregunta que debería hacerse a quienes en algún momento han firmado este tipo de tratados y convenios, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que concurrir exclusivamente, lo digo como abogado del Estado, por supuesto, a usar todos los recursos que caben, ¿no? Pero evidentemente cuando se ha procedido de una manera no muy adecuada. Mire, yo creo que es importante señalar aquí que los tratados de ninguna manera pueden cambiar lo que la Constitución de un Estado dice, no solo del Ecuador, de cualquier Estado, porque la Constitución establece precisamente cuáles son las instancias, cuáles son las competencias de cada una de los organismos. Tiene toda la razón.
tiene toda la razón, pero si el gobierno ecuatoriano, cualquiera que sea, porque hay una continuidad en la gestión, si el gobierno ecuatoriano reconoce la validez de un instrumento, firma un tratado... Un momento, el problema no es el gobierno, ni siquiera es el legislador, es el constituyente el que establece precisamente cuál es la jerarquía de cada uno de los organismos. No hay voluntariedad en esta. De acuerdo, pero si el Ecuador ha firmado un tratado, estamos obligados a denunciarlo o a acatarlo. Discúlpeme, pero el constituyente no ha autorizado eso. Es decir, ningún gobernante, ningún legislador puede cambiar lo que el constituyente expresamente establecido. Si dice, esta competencia es exclusiva de alguien, nadie puede cambiar eso, ni siquiera ningún tratado ni convenio firmado por el Ejecutivo, por el Legislativo. Ahora, de ninguna manera. Le pregunto, doctor Garay, si el Ecuador desconoce ese tratado que firmó. No nos vamos a convertir en una especie de parias internacionales, un país sin palabra, que firma una cosa y después dice, no, quien firmó no tiene autoridad de hacerlo. Permítame que le diga una cuestión, ¿no? Muchos estados firman tratados. Quizás el tratado más acabado sea el tratado de la Unión Europea, que es un tratado de integración. Sí. Pero todos los organismos estatales, incluso en la Unión Europea, reconocen que las competencias exclusivas del Estado solo pueden ser cambiadas a través de otro acto, de un acto de reforma constitucional, de un acto en definitiva en que la voluntad soberana se allana a ese tratado. No se puede cambiar, insisto, lo que el constituyente ha hecho. Eso es un acto arbitrario. Lo que usted me está diciendo es que sea cual fuera la decisión de los tribunales internacionales con respecto al caso Oxy, el Ecuador no reconocerá ni acatará nada. Bueno, mire, vamos a ver, separemos dos casos. No hay un caso, el caso Oxy del que usted está hablando sobre el tema del IVA petrolero, ¿no? Este es un caso pues que sencillamente ya está concluido, ¿no? Es decir, cabe la apelación y veremos qué nos responden en la apelación. Evidentemente pues, es que como abogado yo puedo decir hay cosas juzgadas ya. Claro, lo que pasa es que hay otro proceso similar aparentemente en marcha. Me refiero al caso Petrobras. Ha habido funcionarios del gobierno que están hablando de que hay motivos para la caducidad del contrato, la caducidad unilateral del contrato con Petrobras. Entonces, el asunto Oxy tendría cola. Claro, mire, es que precisamente el tema de la caducidad de los contratos es un tema que está en examen en este momento y que tiene que ver también con un elemento, el elemento de la vigencia contractual. Mire, el problema en el caso de Petrobras es un problema de sustitución. Los contratos de carácter petrolero no son contratos de tracto sucesivo. Los abogados decimos de esto de aquellos contratos que no necesitan novación. Es decir, por ejemplo, un contrato laboral no necesita novación, ¿no? Simplemente la simple práctica lo hace. ¿Los contratos petroleros sí? Por supuesto que pero sí. no ha habido en el Ecuador ya muchísimos casos de transferencia de acciones y derechos de una empresa a otra. Sí, pero es que necesitan, porque expresamente la ley así lo establece, porque no se trata de un derecho real, se trata de un derecho sobre un bien que en definitiva corresponde o titulariza el Estado, como es el caso de los recursos naturales, ¿no? De tal manera que se requiere siempre que exista la voluntad expresa para que el contrato pueda decirse. Lo que usted me está diciendo entonces es que las transferencias de acciones sucesivas que terminaron con el bloque 18 y el Campo Azul en manos de Petrobras son ilegales. Es decir, no se pueden realizar de la misma manera, insisto, que un contrato común. Por lo tanto, Petrobras está en este momento trabajando en esos dos campos ilegalmente. Bueno, esa es la conclusión evidente que aparece de un simple examen, insisto, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Por lo tanto, el Estado ecuatoriano tendrá que declarar la caducidad del contrato con Petrobras. Mire, yo creo que el tema de la caducidad, nosotros estamos estudiando el tema en la Procuraduría, yo he estado ausente del país en estos días, pero un equipo de gente lo ha estado haciendo y creemos de que es necesario pues establecer con claridad este proceso. Probablemente tengamos nosotros que pensar en la caducidad del contrato de Petrobras. ¿Quién tendrá que tomar la última palabra al respecto? Bueno, la última palabra sobre este problema debe tenerlo el Ministerio de Energía y Minas, que es el juez. Bueno, ya hay un informe del anterior ministro de Energía, Alberto Acosta, pidiendo la caducidad del contrato. Es verdad. Por lo tanto, podemos anticipar que la caducidad del contrato con Petrobras se viene y es inminente.
Mire, creo que sí, que habría que, por supuesto, el nuevo ministro le corresponde pues tomar una decisión al respecto, ¿no? Y para seguir el procedimiento que establece la ley de hidrocarburos, es decir, que el ministerio, después de escuchar a las partes, porque lógicamente, como en todo proceso, este es un proceso administrativo, claro, ¿no? Como en todo proceso, las partes aleguen y presenten sus opiniones, y después de eso, pues, corresponde a la decisión del juez administrativo. Por supuesto, pero parece claro que ya son cuál es la posición del gobierno y de las autoridades. Gracias, doctor Garaycoa, por haber estado esta mañana en Teleamazonas. Javier Garaycoa es el abogado del Estado, el procurador general del